Vamos a leer Hebreos capítulo 3, verso 1. Les dije que lo abrieran y yo todavía no lo he abierto. Pero dice así la palabra de Dios. Verso 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Con ese verso nos podríamos retirar ya, hermano, es suficiente. Es demasiado lo que está escrito y revelado aquí en este verso. Primero dice, por tanto. ¿Se acuerdan que el domingo pasado yo les decía que cada vez que escuchemos esta frase en la Biblia es de suma importancia que revisemos lo que está anteriormente escrito? Es como podemos preguntarnos, ¿por tanto qué? ¿A qué te refieres, escritor de Hebreos? Por tanto, capítulo 1, ¿qué nos dijo el escritor en el capítulo 1 de Hebreos? Por tanto que Jesús es el heredero de todo, la razón y creador del universo, el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, sustentador de todo, quien purificó nuestros pecados y el que está sentado a la diestra del Padre. Por tanto eso, y luego también que Jesús tiene un nombre superior, una dignidad superior, una naturaleza superior, un rol superior, un ejemplo superior, una obra superior y un lugar superior. Hablando todo eso de Jesús. Por tanto, dice el escritor de Hebreos, considerad al apóstol y al sumo sacerdote de nuestra profesión. Es importante estas palabras. Ahora, algo que vimos hace unas semanas es que la carta a los Hebreos número 1 es una de las cartas quizá más difíciles de interpretar o enseñar, porque contiene mucho, pero mucho bagaje del Antiguo Testamento. Así que es una carta hasta cierto punto que muestra algunas complicaciones de interpretación. Pero segundo, vimos que la carta a los Hebreos es una carta de exhortación. Diga conmigo, exhortación. ¿Cuántos pensaron en regaño con esa palabra, la verdad? Escuchamos exhortar y es regañar, pensamos inmediatamente. No necesariamente la exhortación es un regaño. La exhortación puede ser infundir ánimo, infundir aliento, trazar la verdad, dar dirección. Eso es exhortación. Y si en algún momento nosotros estamos desviándonos, entonces sí, esa exhortación viene a reenfocarnos en nuestro propósito y en la voluntad de Dios. Ok, entonces la primera exhortación en esta carta la encontramos en el capítulo 2, donde dice, por tanto, hermanos, lo voy a leer para que podamos recordar, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Esa es la primera exhortación, pero la segunda exhortación está aquí en el capítulo 3. Igual empieza con las mismas palabras, por tanto. La primera fue, cuida lo que has escuchado, está atento a lo que estás escuchando. ¿Y qué es eso que escuchamos? ¿Qué es eso a lo que el escritor dice que atendamos y que pongamos mucha atención? A que Jesús es el mensaje más grande y Jesús es el mensajero más grande. ¿Recuerdas el capítulo 1 donde dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a través de los profetas a los padres, hoy nos habla por medio de su Hijo? Jesús es el mensaje más grande y es el mensajero más grande. Después vemos que Jesús es una salvación más grande y un salvador más grande. Entonces a eso hay que ponerle diligencia, a ese mensaje hay que escucharlo y no desviarnos de ese mensaje. Ahora, lo que dice en el capítulo 3, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Me encantan estas palabras. ¿Cuántos santos hay aquí? Creí que después del domingo pasado iba a haber como unos 10, hay como 3. Entonces vamos avanzando, pero todavía no es suficiente. ¿Cuántos santos hay aquí? Amén. Si tú vas conmigo en el capítulo 1 y en el capítulo 2, no tendrás ningún problema con decir, yo soy santo por la sangre de Cristo. Él me ha santificado.
Porque del capítulo 1 al capítulo 2 hemos entendido que la salvación no es por obras. Hemos entendido que no se trata de nosotros, se trata de la gracia y el poder y la majestad de Cristo sobre nuestras vidas. Entonces no tenemos problema con decir, bueno, sé que mi vida necesita muchas más correcciones y sé que mi vida no es lo que Dios espera aún que sea, pero hay una obra que Él ha comenzado en mí y Él me está santificando y me ha purificado de mis pecados. Así que vuelvo a preguntar, ¿cuántos santos hay aquí? Gloria a Dios, porque de esto trata este verso, de mostrar la identidad que tú y yo tenemos en Cristo Jesús. Quizá tus circunstancias presentes te impidan decir eso, o tengas temor de decir, o te sientas como un hipócrita al decir eso. Escúchame bien lo que estoy diciendo, porque muchas veces me he sentido como un hipócrita al decir que soy santo, hasta que puedes entender que aún tus pecados presentes estuvieron presupuestados en la cruz del Calvario y que Él, sabiendo tu pecado y tu error, aún así murió por ti para que tú pudieras humillarte ante Él y reconocerlo como tu único y suficiente Salvador. Escucha, el cielo no estará lleno de personas que se perfeccionaron con sus obras o sus hechos, sino aquellos que fueron perfeccionados a pesar de sus pecados por el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios en ellos. Así que recuerda quién eres en Cristo. Me encanta esto porque del capítulo 1 al capítulo 2 el escritor se enfoca en que los oyentes sepan reconocer quién es Jesús, sepan perfectamente quién es Él. Por eso detalladamente dio 14 cosas que muestran la autoridad, la supremacía, el ejemplo de Cristo. Pero en este capítulo 3 se enfoca en la identidad de los oyentes. Ustedes son santos. ¿Qué significa santos? Apartados para Dios. Eso significa. Y ese es el mensaje del evangelio. Pedro lo dijo de otra manera. Pedro dijo, mas vosotros sois real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Dios los escogió, Dios los apartó, Dios los juntó para sí mismo. De toda lengua, de toda tribu y de toda nación, Dios te llamó, Dios te apartó para Él. Ese es el misterio del evangelio también. ¿Cómo es que Dios había escogido a Israel para ser un pueblo para sí? Y sabemos cómo Israel no entendió eso y se entregó a otros dioses y se corrompió y fue incrédulo. Y entonces Dios, como lo dice Juan capítulo 1 verso 12, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho a la potestad de ser llamados hijos de Dios. Porque sigue habiendo un remanente, un Israel espiritual, ya no un Israel de sangre como un linaje judío, sino un Israel del espíritu, que es la iglesia de Cristo. Nosotros ahora, aunque no tenemos de judíos nada, hermanos. Bueno, dicen algunos que nos parecemos y el hermano Israel con la barba todavía más. Pero aunque no tengamos una gota judía, bueno fuera para tener dinero en el banco. No se crean. Somos el Israel espiritual de Dios porque Él nos apartó para sí mismo. Entonces el escritor les está recordando a los oyentes, recuerda quién eres. Recuerda que sí, Jesús es Dios, Jesús es mayor que los ángeles, Jesús es el que está sentado a la diestra de la majestad de Dios, el que tiene toda preeminencia. Pero ahora recuerda quién tú eres. Hermanos santos, apartados para Dios, escogidos desde antes de la fundación de este mundo, según Pablo a los Efesios. No por las obras de nosotros. A veces pensamos que Dios nos escogió porque decimos en la presciencia de Dios, Dios sabía quién se iba a portar bien y quién se iba a portar mal. Dios sabía quién iba a ser bueno y quién iba a ser malo. Quiero decirte una noticia, todos somos malos. Yo sé que esas palabras no nos gustan. Pastor, pero yo no soy sicario ni asesino. Pues a lo mejor no. Pero todos nos hemos rebelado contra Dios en nuestro corazón y en nuestra mente. En pecado nos ha concebido nuestra madre, como el salmista lo dijo. Hay una enemistad en contra de Dios dentro de nosotros. Por eso la Biblia dice claramente en Romanos capítulo 3,
por cuantos todos pecaron, están separados, destituidos de la gloria de Dios. Pero las buenas noticias es que Dios envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. De esos que estaban destituidos, Dios envió a su Hijo para morir por ellos y redimirlos y comprarlos con su preciosa sangre, para que ya no haya más enemistad entre Dios y la humanidad, para que ya no haya más obstáculos, sino que Cristo, siendo nuestro sumo sacerdote, nuestro puente hacia Dios y el único camino a la salvación, podamos ver la gloria de Dios y la gracia de Dios en Cristo Jesús. Dale un aplauso al Señor. Recuerda quién eres. Recuerda quién eres en Cristo. Fíjate, vamos solamente con 4 palabras. Por tanto, son 2, hermanos santos. Son 4 palabras que hemos visto. Pero después dice, participantes del llamamiento celestial. Pregunta obvia o hasta absurda hoy, pero así somos los que predicamos, como para que la gente nos responda. ¿Cuántos participantes del llamamiento celestial hay aquí? ¿En verdad entendemos el peso de esto, hermano? Llamamiento celestial, o sea, del cielo. El llamado que Dios te hizo, no lo hizo por hombre. Los hombres no son los que te colocan en tu llamado. El llamado que Dios te ha dado proviene del cielo y es un llamado para que tú primeramente seas su hijo, su hija. Después de ese llamado está el llamado a participar del reino y ser embajador del reino, servir pues. Pero el primer llamado que nosotros tenemos y que proviene del cielo es el llamado a ser sus hijos. Me encanta el cántico que cantamos cuando dice, tú me llamaste. ¿Y yo qué? Y yo me imagino a Lázaro resucitando, porque está basado en ese verso en Juan capítulo 13, donde Jesús le dice a Lázaro, Lázaro ven fuera. Y Lázaro, todo lleno de vendas, como literal una momia, sale. Obviamente no salió así Lázaro, no, salió así, porque Jesús le dijo a sus amigos, quítenles el vendaje. Y está hablando de cómo Él tiene el poder sobre la vida y la muerte, y cómo Él es el único que puede decirle a alguien que estaba muerto, vive. Y eso vive. Y nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero escuchamos la voz de Dios que dijo vida. Y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y hemos resucitado juntamente con Cristo y sentados en lugares celestiales con Él. Gracias al Señor por eso. Y es un llamamiento celestial. Es un llamamiento que viene del cielo. No se te olvide. Estás pasando por pruebas. Estás pasando por el peor momento, la peor temporada de tu vida. Estás viviendo una situación que está tratando de cambiar tu identidad, que se te ha olvidado dónde te ha sacado el Señor. Hoy el Señor te trajo para recordarte: mi hijo eres tú, yo te he llamado. Y no importa dónde te quieras esconder. No importa si tú has dicho hasta aquí llegué y tiro la toalla. El llamado que he recibido no es un llamado de hombre, es un llamado del cielo, hermano. Y Dios no está jugando. Dios es el que tiene poder para establecerte, para limpiarte, para enderezar tus pasos. Y Dios lo va a hacer porque Él te ama. Aunque eso duela y aunque eso tarde, Dios lo va a hacer porque te ama. Y eso estaba presupuestado ya. Me gusta decir eso porque a veces pensamos que Dios decía, es que Dios ya se arrepintió de mí, porque si Él supiera que yo, hermano, Dios lo sabe todo. Quizá tu pecado ha estado oculto delante de los ojos de los hombres, pero nunca de Dios. Y muchas veces ahí donde el poder del pecado se manifiesta, porque está en lo oculto y nadie sabe, pero nunca ha estado oculto de los ojos de Dios. Hay gente que llega aquí y dice, no, es que si el pastor supiera. Hermano, yo no soy Dios y a lo mejor yo no sé eso y 1,000 trillones de cosas más, pero tu Señor sí sabe, el Señor sí sabe. Y no lo digo eso para condenarte, sino para que eso te lleve a sus pies y reconozcamos que lo necesitamos.
que necesitamos su perdón y su gracia todos los días de nuestra vida. El arrepentimiento en la vida del creyente no fue una vez cuando aceptaste a Cristo, es un estado continuo en la vida cristiana donde nos arrepentimos y recibimos perdón de Dios en nuestra vida. Es más, te digo un secreto: mientras más caminas hacia Él, más consciente eres de tu condición pecaminosa, más consciente eres de cuánto falta. Por eso al mismo tiempo más dependiente te haces de Él. Una señal incorrecta de alguien que no está caminando con Jesús es que se siente autosuficiente, es que se siente cada vez más santo. Yo he visto lo contrario. Mientras más conoces a Jesús y te impacta su santidad, su belleza, su hermosura, más ves tu condición y dices: necesito de tu gracia. Necesito de tu sangre que me limpia todos los días. Necesito del poder de tu Espíritu Santo. Necesito de tu palabra para no deslizarme. ¿Crees que podemos impresionar a Dios con la multitud de nuestros pecados? Quizá haya gente aquí pensando: es que lo que yo traigo es demasiado fuerte. Mi vida se ha metido en tantos problemas que si la gente supiera, pues quizá nunca lo sepamos nosotros. Pero el que sabe cómo librarte. El que sí sabe cómo perdonarte. El que sí sabe cómo santificarte. Pero lo único que Él te está diciendo es: ven a mí. A veces nosotros como cristianos complicamos tanto las cosas, hermano. Pero no me quiero adelantar porque eso viene adelante. Luego se pica uno y ya no tengo nada para decir después. Aleluya. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Escucha esto: considerar es una palabra importante. Es observar con cuidado y detención. Tenemos que observar con cuidado y detención a Jesús. ¿Quién es Él? Debemos de tener una atención completa a la superioridad de Jesús. Fíjate la idea completa. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren, pongan atención, con cuidado observen la superioridad de Jesús, que Él es nuestro apóstol. Significa el enviado de Dios, que tiene la autoridad, el poder de Dios, del que lo envía. Como Jesús dijo: yo vine enviado del Padre y a hacer la voluntad de mi Padre. Considéralo a Él con atención. Hermano, creo firmemente que todas nuestras caídas, errores, fracasos en el caminar con Cristo vienen de no considerar a Jesús, de perdernos en nuestra misma vida cristiana. A veces cometemos el error, y esto es para todos los servidores, de creer que servir sustituirá nuestra comunión con Cristo. Quiero decirte algo: si tú sirves y muestras un espíritu de servicio tremendo, gloria a Dios por eso. Pero si tú descuidas tu comunión con Él y dejas de conocer quién es Él, tarde que temprano, escucha bien, tarde que temprano te vas a hastiar de servir. No tendrás fuerza para servir y lo harás de una manera mecanizada y sistematizada, pero con un corazón incorrecto. El servicio siempre tiene que fluir de un corazón que está maravillado de su Señor. Tan maravillado que dice: ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago? Como Zaqueo, cuando Jesús entró a su casa y él no podía creer que Jesús tuviera ese corazón para entrar a la casa de un ladrón. Y cuando recibe el perdón de Jesús, yo me imagino a Zaqueo como cuando entras a la casa de la abuelita que no sabe ni qué darte. Mijo, pues llévate estas galletas. Ya caducaron en el 2014, no le hace, llévatelas, mijo. Y Zaqueo, al que le robé le voy a dar 4 veces más, porque estaba maravillado del perdón que había recibido de Jesús, del corazón de Jesús para él.
Cuando tú sirves, cuando nosotros servimos, debe emanar de nuestra comunión con Dios. Por eso no te cansas, y aunque recibes una ofensa o quizá un trato indigno o alguien no está de acuerdo con lo que tú estás haciendo, no te pesa, no duele, no te detiene, porque tú lo haces por amor y por obediencia a tu Señor, y no en sí por las personas. Tu fuerza no emana de el reconocimiento que la gente puede tener sobre ti. Eso es un extra, es un plus, y gloria a Dios si Dios te lo permite. Pero si nadie te lo reconoce, el Señor sí te lo reconoce, y Él sabe por qué lo haces, y Él conoce tu corazón. Entonces creo firmemente que nuestros deslices, nuestras caídas y nuestros errores en la vida cristiana, nuestros fracasos, siempre vendrán de la misma fuente: no considerar al apóstol y al sumo sacerdote de nuestra profesión. Descuidamos nuestra atención de Él, perdemos nuestros ojos de Él, y como Pedro nos empezamos a hundir en nuestras circunstancias. ¿Sabes cómo se empieza a hundir un matrimonio cristiano? Cuando dejan de considerar a Jesús el centro de su vida. Porque por más ofensas que podamos recibir de nuestro cónyuge, cuando tú estás viendo al maestro, cuando tú estás tomado del maestro, el amor ágape fluye de ti, y el amor ágape todo lo puede soportar. Suéltate de la mano del maestro, y hasta un pellizcón te es una ocasión para renunciar a todo. Cuando nosotros consideramos a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, vamos a recibir el poder que Él da a sus hijos y la gracia necesaria para poder sobrellevar toda dificultad y todo sufrimiento en nuestra vida. Pongamos atención a Jesús, consideremos a Jesús en toda nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora ya le voy a meter un poquito de turbo porque ya vamos terminando. Todo el capítulo 3 es una advertencia y una exhortación contra la incredulidad. Escucha bien esto: no hay nada más peligroso para un hombre que la incredulidad. La incredulidad fue la causa y la razón por la que una generación completa se perdió y murió en el desierto. La incredulidad es la única causa que puede hacer que una persona no entre al reposo de Dios. Un incrédulo. Todos los demás pecados son cubiertos por la sangre de Cristo mediante el arrepentimiento. La Biblia lo dice, que el Señor perdona todo si nosotros nos arrepentimos y nos apartamos. Si hay un fruto digno de arrepentimiento y tú vienes al Señor, todo lo que hayamos hecho. La semana pasada que tuvimos las preguntas y respuestas, ¿cuántos lo recuerdan? Alguien preguntaba: ¿Dios puede perdonar a un asesino, a un violador, a alguien que ha causado mucho daño? La respuesta es sí. Si se arrepiente verdaderamente, sí, aunque las consecuencias de su pecado lo lleven quizá a la muerte o lo lleven quizá a vivir una cadena perpetua. Claro que sí, Dios lo puede perdonar. Él es rico en misericordia y en gracia. Quizá nosotros como hombres digamos: no, que lo vamos a perdonar, que lo linchen, que lo quemen. Pero Dios, que es rico en misericordia, Él es pronto para perdonar a aquel que se arrepiente de corazón. Pero escucha bien esto: lo que Dios no perdona es la incredulidad. Y para mí como cristiano, eso es algo que sí me lleva a temer y decir: Señor, libra mi corazón de la incredulidad. Porque claramente si tú lees todo este capítulo te vas a dar cuenta que es el mensaje central de tener cuidado en contra de la incredulidad. Pero no estamos hablando de una incredulidad de ¿será, hermano? No. Es una incredulidad de quién es Jesús, una incredulidad de que Él es suficiente para salvar, una incredulidad de que Él es Dios, una incredulidad de que el cielo existe, de que hay un propósito, de que hay un destino eterno, una incredulidad de que Él es el único camino y la verdad y la vida.
A eso se está refiriendo la escritura. Pero vayamos, ahora sí vamos a leer más de lleno, capítulo 3. Dice el verso 2, hablando de Cristo, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, aleluya, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Definitivamente tenemos que hacer algunas pausas aquí para poder entender todo esto, siendo honestos, bien honestos y humildes, hermano. Cada vez que tú lees Hebreos y te avientas todo un capítulo, la verdad no entiendes nada. Yo en lo personal te lo digo. Cuando leo de corrido digo, ay, qué bonito, ¿verdad? Pero ¿qué entendiste? Pues algo, pero no sé todavía, ¿verdad? Por eso es una de las cartas que uno tiene que ir estudiando poco a poco y digiriendo y trazando del antiguo al nuevo para que podamos entender lo que Dios ha plasmado aquí a través del autor. En esto que acabamos de leer, lo que Dios está hablando a través de este autor es que Jesús ahora no solamente es superior a los ángeles, sino que Jesús es superior a Moisés. Y eso para nosotros quizá en este presente no tenga mucha relevancia, y lo digo con cuidado, porque sí lo tiene, pero aparentemente no. Pero para un judío decirle, oye, Jesús es mayor que Moisés, es algo muy grueso, hermano. Literal, a un judío mesiánico o a un judío que aún no reconoce a Jesús como el Mesías, eso es ocasión para rasgarse los vestidos y maldecirte. Que Jesús, el hijo de José y María, que vivió en Galilea y que hizo milagros y que estuvo aquí 3 años y medio predicando, eso es una blasfemia para ellos. Para ellos Moisés es su más grande líder y profeta. Para ellos Moisés representa la ley santa de Dios. De hecho, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, cada vez que veas la palabra Moisés o el nombre Moisés, tiene que ver con la ley. Casi son sinónimos Moisés y la ley de Dios. Entonces, ¿por qué es importante mencionar esto? Porque ahora el autor se centra en decirle a todos, Jesús es mayor que Moisés, porque Moisés fue un siervo en la casa y lo hizo con fidelidad. No está diciendo, ay, ¿quién es Moisés? No fue nadie, no. Está diciendo, Moisés fue fiel en lo que se le encomendó. Fue un hombre que sacó al pueblo de Egipto, fue un hombre que condujo al pueblo por el desierto. Y tú puedes ver Levítico, Números, tú puedes ver Éxodo, y fue un hombre temeroso de Dios. Fue un hombre que hizo grandes cosas y fue fiel al Señor. Pero cuando lo comparamos con Jesús, hermano, nadie se le compara a nuestro Señor. Y dice aquí, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. ¿Y cuál es el testimonio que se iba a decir? Ve conmigo a Primera de Juan. Fíjate bien. Primera carta de Juan, capítulo 5. Para que sepas cuál es ese testimonio. Verso 11. ¿Estás listo para escuchar el testimonio de Moisés? ¿Por qué te llevo aquí? Porque el capítulo 1 comienza diciendo, Dios, habiendo hablado muchas veces por los profetas a los padres, hoy nos habla a través de el Hijo. Aquí está. Verso 11. Y este es el testimonio. O sea, en esto es todo el mensaje. Que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y esta vida está ¿en quién? No hay otro. Ni en Moisés, ni en la ley, ni en tus obras. ¿En quién está la vida? Verso 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, ahí se resume todo el mensaje de salvación. ¿Cuál es el testimonio de Moisés? Dice, para dar testimonio de lo que habría de decirse. ¿Quién lo habría de decir? Jesús.
Y después sus apóstoles. ¿Cuál es ese testimonio? Que el que tiene al Hijo tiene esa vida que Dios ha dado. Pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y como lo dice Juan 3:36, que el que rechaza a Jesús, el que rechaza al Hijo, la ira de Dios está sobre él. No lo digo yo, lo dicen las Escrituras. ¿Cuántos tienen al Hijo? Aleluya. Dios es rico en misericordia, amén. ¿Cuántos merecen al Hijo? Ninguno de nosotros, hermano. Como Pablo dijo, yo siendo el primero de los pecadores, Él vino a mí, se me apareció. Y si Pablo dijo eso, hermano, ¿qué nos queda a nosotros? Que era un hombre celoso de la ley. No somos dignos, pero Él es rico en misericordia y en gracia. Amén. Aleluya. Ya se me perdió todo aquí. Hebreos 3, regresamos. Voy a meterle más turbo todavía. Dice, verso 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa. O sea, Moisés fue un siervo, sirvió a Dios con fidelidad, sí. ¿Es un ejemplo de obediencia y de fidelidad? Sí. ¿Podemos aprender muchas cosas de él? Sí. ¿Ya quisiéramos llegar a los talones? Sí. Pero, esa palabra hace toda la diferencia. Pero, como diciendo, sí, Moisés, qué padre. Pero Cristo como hijo sobre su casa. O sea, el siervo no permanece para siempre, pero el hijo sí. La cual casa seremos nosotros. ¿Así dice? Somos. La cual casa, lo voy a leer mal para que usted me entienda lo que trato de decir. La cual casa seremos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y gloriarnos en la esperanza. Si lo leemos así, entonces está hablando de un requisito para llegar a ser la casa. Pero no dice seremos, dice somos, porque lo que está hablando no es un requisito, sino una evidencia de que somos la casa. Entonces dice, somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Quiere decir que un verdadero hijo de Dios, quiere decir que alguien que verdaderamente ha sido salvo va a permanecer firme hasta el fin. La mayoría de nosotros lo leemos diferente y pensamos que este es un requisito. Ok, eres salvo, pero solamente si aguantas hasta el fin. Si no aguantaste hasta el fin, entonces no serás salvo. La Biblia no enseña eso. La Biblia dice somos salvos en Cristo, y evidencia de que somos salvos es que permaneceremos hasta el fin. Cambia la cosa, porque hay algo que se llama perseverancia de los santos. Jesús en el Apocalipsis dice, y el que permaneciera hasta el fin, o el que perseverara hasta el fin, será salvo. Lo que ese texto realmente está diciendo es la evidencia de que alguien es verdaderamente salvo es que es hasta el fin. O sea, escucha esto. Tú y yo no somos salvos porque una vez creímos, sino que seguimos creyendo. ¿Sigues creyendo que Jesús es Dios y el Salvador de tus pecados? ¿Sigues creyendo que Jesús es el camino, la verdad y la vida? Es evidencia de salvación eso. No es que hace 25 años hicimos una confesión de fe, sino es que en el presente seguimos creyendo que Él salva, que Él libra, que Él santifica, que Él redime y que Él es el único Dios verdadero. Escucha esto, y aquí es donde vamos a enfocarnos en el mensaje, verso 7. Considerando todo esto que hablamos de Jesús el apóstol de nuestra fe, nuestro sumo sacerdote, hablando de la diferencia entre Moisés y Jesús, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. ¿Cuándo, hermano? No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. ¿Cuándo?
siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Es el Salmo 95. Y el Salmo 95 te habla de Éxodo 17, de Números 14, de Números 20. Es como el pueblo de Dios en su rebeldía contra Dios dudó de Dios y renegó de Dios y murmuró contra Moisés. Y Dios se enojó contra ellos a causa de sus murmuraciones y su incredulidad. Y Dios dijo: no van a entrar a mi reposo, no van a entrar a la tierra prometida por su incredulidad. Ahora fíjate el verso 12. Mirad, después de todo esto, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Escucha bien esto. Usa la palabra malo. Yo hace un momento les dije que todos por naturaleza tenemos maldad, pero la sangre de Cristo nos limpia de nuestra maldad. Pero ¿qué es lo que es para el autor un problema? Que el corazón sea malo de incredulidad. Esto es muy peligroso. Para apartarse del Dios vivo, la incredulidad terminará tarde que temprano apartándonos del Dios vivo. Fíjate esto, el Dios vivo. Porque hay gente que ha hecho su propia religión y tiene un Dios muerto. A lo mejor se llama Jesús también, pero es un Jesús acomodado a su estilo, un Jesús de bolsillo, un Jesús que saco cada vez que tengo un problema nomás, pero no a nuestro Señor Jesús, el dueño de todo, el creador de todo, el sustentador de todo, que nos ha dado su palabra y su espíritu para que creamos en Él y le sigamos. Señor. Dice verso 13: antes exhortándonos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Escucha esto. ¿Cuál es la solución que presenta el autor para cuidarnos de no caer en incredulidad? Exhortándose los unos. ¿Cuándo? Esto es maravilloso. Cada día. O sea, la exhortación, hermano, mantiene nuestro corazón cuidado de la incredulidad, porque el pecado tiende a endurecer el corazón. Y dice ahí claramente el engaño del pecado. ¿Cuál es el engaño del pecado? El pecado engaña el corazón primeramente diciéndole: esto que vas a hacer o esto que estás eligiendo es mejor que Jesús, trae más placer que Jesús. Y eso es una mentira garrafal. Después que una vez la persona cae en el pecado, el pecado te dice: tú no mereces perdón, esta vida ya no es para ti. Y el corazón se empieza a endurecer. Entonces después empiezas a justificar tus pecados diciendo: es que todos lo hacen, bola de hipócrita, yo no voy a la iglesia porque todos son hipócritas. Y lo único que estás haciendo es cubriendo tu propio pecado para no ser expuesto a la luz, y el corazón se empieza a endurecer. Grave peligro, grave error. Y dice: la solución para que el corazón no se endurezca es que nos exhortemos los unos a los otros diariamente, todos los días. Es por eso que venimos los jueves y nos reunimos en grupos comunión también. Y estamos por empezar en el mes de septiembre, con la ayuda de Dios, grupos para hombres, grupos para mujeres. ¿Por qué? Porque es necesario que nos exhortemos los unos a los otros para cuidar nuestros corazones de no caer en el engaño del pecado y que se endurezcan y nos apartemos de Dios. Ahora, la exhortación no es: brother, esos zapatos son del diablo, no los traigas. La exhortación no es: hermano, esa barba es del diablo, quítesela. Que se ríen, hermano, aunque su esposa se lo diga continuamente. La exhortación es: abrimos las escrituras
juntos, estudiamos juntos y la poderosa palabra de Dios nos empieza a carcomer el corazón. Y el Espíritu Santo es el que produce en nosotros los cambios profundos. La exhortación no es, hermano, si no se pone corbata no puede predicar. La exhortación es, abrimos las escrituras y dejamos que el poderoso mensaje y el poderoso Espíritu Santo empiece a convertir nuestra alma y traiga convicción de pecado y enderece nuestros pasos. Aleluya. Quiero terminar con esto y te lo quiero dejar de tarea. Éxodo 17. ¿Cuál es el día del que se habla aquí? El día que me tentaron sus padres, el día que se rebelaron contra mí. Escucha esto, Éxodo 17. Tú vas a encontrar que el pueblo se quedó sin agua. Después de haber visto proezas de Dios, el mar rojo abrirse, después de haber recibido el maná del cielo, llegaron a un desierto donde no había agua. Y el pueblo empezó a decirle a Moisés: Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí para morirnos de hambre? Mejor hubiera sido estar en Egipto y sirviendo como esclavos que venir a morirnos de sed aquí. Y Moisés, un hombre temeroso de Dios, fue a buscar a Dios y Dios le dijo: no te preocupes, Moisés, vas a golpear la roca y de la roca va a salir agua y todos van a tomar. Y entonces se calmó la murmuración. Pero después vas a Números 14. Y entonces en Números 14 está el relato donde los espías van y inspeccionan la tierra. Y de repente llegan y dicen: ¿sabes qué? Es una tierra de gigantes. Es una tierra donde, híjole, parecemos langostas. Y entonces el pueblo empieza a decir: ¡ay, Moisés! ¿Por qué nos trajiste hasta aquí? ¿Por qué Dios nos hizo esto? Parece una broma. ¿Para qué? Para ser aplastados por gigantes. Y sabemos la historia. Se levanta Caleb, se levanta Josué dando otro testimonio: Dios nos va a sacar de aquí, Dios nos va a ayudar, Dios nos trajo hasta aquí, Dios nos va a dar la tierra. Y yo: no, regresemos a Egipto. Incredulidad otra vez. Vas a Números 20, vuelven a tener sed y vuelven a renegar: ¡ay, Moisés! Parece broma lo que estoy diciendo, ahí está escrito, hermano. Otra vez el mismo pueblo diciendo las mismas quejas, dudando de Dios, de la providencia de Dios, dudando del llamado de Dios, del propósito, de la esperanza de Dios. ¿Por qué nos trajiste hasta aquí otra vez? Vamos a morir de sed, nuestros hijos. Recordemos que estaban en un desierto. Y es cuando Dios le dice a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? Ahora no vas a golpear la roca, ahora vas a hablarle a la roca y la roca va a dar agua. Y sabemos, quizá ahorita no es lo importante decirlo, que Moisés golpeó la roca otra vez y Dios le dijo: tú no vas a entrar al reposo por haber golpeado la roca y no haberme creído a mí. Se contagió de eso Moisés, de la incredulidad del pueblo. Se sintió presionado y en lugar de subir a un nivel mayor de fe, de solamente hablarle a la roca, golpeó la roca otra vez. Escucha esto. Por eso cuando decíamos lo que Dios dijo: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Puede ser que la gente tenga experiencias de iglesia, que una vez se hayan caído, que una vez hayan levantado sus manos, que les guste la alabanza, que vengan y todo. Eso no significa que haya una fe real en Cristo, ni que sea Cristo su Salvador. Este pueblo pereció en el desierto no por su imperfección de carácter, sino por su incredulidad.